¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a conocer hoy una asignatura optativa del ciclo profesional. Esta asignatura tiene por nombre Química Industrial. Es una asignatura teórico-práctica y actualmente la imparten dos profesores. Los voy a presentar a continuación y también pues, les doy las gracias por estar con nosotros. Nos van a expresar todo acerca de la asignatura y después, si tuviesen más dudas, pues ya sea que nos pregunten a nosotros como coordinación o directamente al correo electrónico de los profesores y ahorita ellos que se presenten, que se los den. Bueno, en la parte de la teoría, tenemos al maestro Pablo Iván Mendoza Sánchez. Él ya está a nada de titularse de obtener el grado de doctor. Y también tenemos al maestro Víctor Osvaldo Hernández Lima. Él da la parte teórica y también les va a dar cuenta de qué prácticas van a hacer. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a iniciar primeramente con el maestro Pablo Iván. Maestro, muchas gracias. Bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar los aspectos generales de esta asignatura, que pues vaya, es bastante rica así que vaya la redundancia, asignatura, debido a que, pues esencialmente, gracias a la producción a nivel industrial de lo que los químicos hacemos también, bueno, desde un principio en laboratorio, pues se constituye, para bien y para mal, la sociedad tal y como la conocemos. Y eso, pues básicamente es algo que, como todo químico, bueno, debemos estar conscientes del impacto que tiene pues sí, nuestra profesión, ¿verdad? Y más aún por la formación que tienen ustedes, ¿verdad? Esta materia de Química Industrial 2 está enfocada en el área precisamente de orgánica a nivel industrial. Entonces, iremos viendo aspectos que a lo mejor pasan un poquito desapercibidos en otras materias. Dicho sea de paso, directamente, por ejemplo, orgánica. ¿Qué pasa a veces en orgánica? Que sí vemos las reacciones, vemos a profundidad de un químico, lo que implica a nivel molecular, a nivel atómico, inclusive subatómico, pero a veces se nos pierde un poquito, pues otros aspectos como por ejemplo aspectos socioeconómicos, aspectos históricos. Entonces, esta materia tiene cosas muy interesantes en la parte teórica. ¿Por qué? Porque abarca toda esta parte que a lo mejor como químicos no estamos tan enfocados en visualizar. Y más aún en que, pues sí, sabemos, estamos conscientes de lo que hacemos con esto. Por ejemplo, les voy a presentar, pues, este temario, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí el primer tema, la primera unidad, es algo que incide, así que en prácticamente todos los individuos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros hemos recurrido a pues, los fármacos, ¿verdad? Siempre que tenemos alguna molestia, alguna dolencia, alguna enfermedad, pues si bien sí sabemos que existen, por ejemplo, los productos naturales, cómo estos fueron evolucionando, ¿verdad? Y cómo históricamente dio lugar, pues, a la generación de lo que ahora conocemos como todo el entramado de la industria farmacéutica, que implica que uno tome un jarabe, iba a decir pastilla, pero los farmacéuticos me van a regañar, algún comprimido, alguna tableta. Entonces, todas estas cosas que nosotros tomamos para ayudar a nuestra salud, pues tienen su origen, ¿verdad? Y pues aspectos generales de esto mismo, industria farmacéutica, que pues es de lo que más genera también económicamente, ¿verdad? Y es un área de oportunidad para trabajo de un químico, como todas las que vamos a ver también, como petroquímica, la petroquímica de la unidad 2 ni se diga, hasta se pelean guerras por el petróleo. Entonces, tan importante es, muy importante. Sí, sabemos que es importante a nivel de combustibles, obviamente todos y cada uno nos movemos por combustibles, nuestras mercancías, lo que compramos, lo que necesitamos para subsistir proviene de algún lugar y todo ello pues se tiene que transportar, ¿verdad? Y se utilizan combustibles, que es lo que a lo mejor a primera vista observamos de la petroquímica. No obstante, también pues existen plásticos, existen muchos derivados a partir de unas cuantas sustancias químicas básicas, esenciales, como aquí están, pues digamos, resaltados, ¿verdad? Según el temario.
que son metano, etileno, propileno, butano y los hidrocarburos aromáticos, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. De hecho, hasta podríamos aventurarnos, tal vez en el futuro vean a esta era como una era de la historia humana, que sea como la era, así como nosotros vemos a la edad de piedra, la edad de los metales, a lo mejor en el futuro nos ven como la edad del petróleo y los plásticos. Obviamente, precisamente el siguiente tema, plásticos. Todo lo que nosotros hemos generado para bien y desgraciadamente también tiene su lado, ¿verdad? Que a lo mejor conocemos y satanizado los plásticos, ¿verdad? No obstante, reconocer que estos plásticos pues han sido parte del avance humano en el cuidado, porque pues nos permiten muchísimas funcionalidades que materiales clásicos no lo permitirían. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, desde el ornato hasta la utilidad, por ejemplo, de almacenamiento de alimentos, empaquetado, gracias a tecnologías derivadas de los plásticos, podemos transportar también alimentos que de otra forma no serían, digamos, eh, posible, ¿verdad? En épocas anteriores. Y muchísimas otras, así que apartados en los que son útiles los plásticos, inclusive, pues hasta la ropa que vestimos, ¿verdad? Y todo ello. Ahora, derivado también tanto de forma natural como de forma sintética, que está el hule, que también es un tipo de polímero. O así que, ¿por qué se menciona aparte de los polímeros de los plásticos? Por el tipo de química que tienen y las propiedades que tienen, además de los usos. Todo mundo, pues, conocemos las llantas, conocemos infinidad de artículos producidos de hule, por ejemplo. Y pues es una industria que también está en constante desarrollo de tecnología. Entonces es algo bastante interesante. Y entonces a mí me gusta abarcar, aparte, cosas históricas, como que la cultura química es muy importante pues para un químico. Entonces todo esto del hule también abarca fibras naturales y sintéticas. Si se dan cuenta, polímeros, polímeros, polímeros. No obstante, aquí sí se puede hacer una distinción, que haya polímeros de forma natural, pasando, por ejemplo, con celulosa, con sí, diferentes tipos de celulosa que pueden, por ejemplo, formar cosas como la ropa, el algodón, formado de estas fibras de celulosa, la madera, el papel. Entonces, propiedades, todo ello que implica la parte química. Ujú. Poliamidas, los nylon, que fue un parteaguas histórico cuando se logró obtener fibras sintéticas para vestir y pues se logró que de alguna forma, pues esta palabra, ¿no? Que se utiliza, se democratizara la moda, ¿verdad? Gracias a, por ejemplo, las poliamidas, el poliéster, fibras acrílicas y fibras modacrílicas. Entonces, todo esto es bastante amplio. Si se dan cuenta, el temario abarca bastantes apartados en cuanto a fibras, pues sí, y todos los usos que tienen, no solo para vestir, sino que también en la industria tienen usos importantes y ya los veremos más a detalle. Esto nada más es algo muy, muy por encimita, ¿verdad? Plaguicidas es otro avance de la tecnología que nos ha permitido eh, pues llegar a cierto desarrollo, ¿verdad? En la humanidad. Y pues obviamente, ¿por qué es importante? Porque pues todo mundo comemos del campo. Entonces, desgraciadamente, en los ecosistemas, pues sí son animales, son a lo mejor seres que, digamos, tienen el mismo derecho a vivir tal vez que nosotros, sí, pero pues a veces ocasiona cierto perjuicio en nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente tenemos que hacernos cargo, ¿verdad? Así que de estas interferencias en el proceso productivo de los alimentos y pues tenemos que generar estas sustancias, ¿verdad? Y pues evidentemente son muchos plaguicidas, ya veremos características químicas de ellos, ¿verdad? Entonces, son industrias que mueven millones y millones, pues, de dólares todavía en la unidad internacional, ¿verdad? Millones y millones de dólares y implica el uso y el beneficio de las mismas también. Y también ver un poquito que en la investigación de las industrias pesticidas es un aspecto muy novedoso. ¿Por qué? Porque se busca, por ejemplo, inspiración de origen natural.
Entonces, sí, se conocen muchos y ustedes lo verán cuando ya abordemos el temario, propiamente dicho, que los pesticidas tienden a ser muchos, pues aquí dice el tipo de sustancias químicas, por ejemplo, halogenados, sobre todo se va mucho a halogenados fosforados, como por ejemplo las mostazas, y azufrados. Entonces, ¿tienen ciertas implicaciones? Sí. Ya veremos como tal, ambientales, por lo cual se buscan alternativas más amigables con el ambiente, así como por ejemplo, no lo mencioné, pero va, dicho sea de paso, con los polímeros. Todo esto se va a buscar, pues sí, alternativas más amigables tanto con el ambiente como con también nosotros como usuarios, ¿verdad? Y como parte también del ambiente. Detergentes. Así que todo el mundo ha usado un jabón, todo el mundo ha lavado los trastes, todo el mundo lava su ropa o le lavan la ropa, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma estamos implicados en el uso de detergentes. La parte química, pues sí, a lo mejor tuvimos cierta introducción, por ejemplo, en Fisicoquímica 3, que hablamos de fenómenos superficiales y cómo funcionan los detergentes. Aquí vamos a ver, pues ya más específicos, qué tipos de detergentes y tensioactivos existen. Perfumes y sabores. Estos perfectamente pueden ser aditivos tanto alimenticios como ornamentales, ¿verdad? ¿A quién no le gusta oler rico? ¿A quién no le gustan los aromas agradables? Entonces, también es una industria muy importante por todo lo que implican las propiedades organolépticas de lo que nosotros tenemos contacto y pues propiamente dicho consumimos, ¿verdad? Entonces, desde aceites esenciales, cómo se constituyen estos aceites esenciales y pues ciertamente cómo podemos sintetizar estos mismos, ¿verdad? En algunos ejemplos que podremos ver. Sabores, pues ahora sí que son aditivos alimenticios propiamente dicho, y todos estos veremos que tienen que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, tienen que ser inocuos, ¿verdad? Es decir, no tienen que causar daño a la salud. Tal vez veamos ejemplos de sustancias que fueron aditivos alimenticios de este estilo en el pasado y tal fueron prohibidos por algunas características de los mismos. Entonces, si se dan cuenta, es un panorama bastante amplio de la asignatura que yo personalmente pienso agregar algunos aspectos más. ¿Por qué? Em, desconozco que si esta materia haya estado en el plan 74 como tal o le hayan movido algo para el plan 2004, porque considero yo que faltan aspectos importantes que yo sí pienso abordar, como por ejemplo la química verde, debido a que no me dejará mentir, por ejemplo, el profesor Osvaldo y la misma profesora Judith provenimos del área de investigación de química verde. Entonces, nosotros como profesionales del área estamos pues conscientes de los impactos ambientales que tienen nuestro trabajo. Entonces, algo que tenemos que bueno, yo lo pienso abordar, tal vez no lo abordé la vez pasada que di la asignatura por pues, todo lo que implicaba la preparación, pero que vamos a tratar de abordar en pues sí, me entusiasma la idea de poder agregar un apartado de química verde y los 12 principios de la química verde. ¿Para qué? Para correlacionarlos a lo mejor de forma muy somera con lo que es este labor y esta parte del químico en la industria, ¿verdad? Entonces, bueno, la asignatura la vamos a impartir yo la parte teórica, el profesor Osvaldo la parte del laboratorio y pues están invitados cordialmente a la misma, ¿verdad? Y va a ser un gusto verlos en el salón de clase. Muchas gracias, maestra. Excelente, muy amable maestro. Vamos a pasar ahorita con el maestro Víctor Osvaldo Hernández Lima. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor, vamos a ver la parte teórica de la asignatura de Química Industrial 2. Por favor, maestro. Bienvenido, gracias. Gracias. Me presento, soy Víctor Osvaldo Hernández Lima y conmigo verían la parte práctica de la asignatura de Química Industrial 2. Bien, ¿qué es esta parte? Principalmente vamos a ver, como decía el profesor Pablo, otros aspectos, no tal cual solamente un proceso de química orgánica, sino ya vamos a ver enfocados a procesos que son eh, industrializados debido a su gran demanda
se hacen en lotes más grandes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es conocer y analizar estos procesos químicos industriales dentro de todos los más comunes, utilizando la terminología adecuada, reconociendo reacciones químicas involucradas y el tipo de productos obtenidos, conocer su fuente natural y los métodos de síntesis que permitan elaborar esos productos. Aplicar las habilidades aprendidas experimentalmente para la síntesis de compuestos. Lo bonito de este laboratorio es que ya van a aplicar todas las técnicas que han aprendido en sus químicas orgánicas pasadas. Entonces, eh, sí es un laboratorio muy integral, ya que el manual viene qué técnicas utilizar y de todo, aún así hay apoyo en el laboratorio para aplicar estas técnicas. Obviamente, voy a hacer mucho énfasis en la parte práctica de la terminología adecuada, ya que justamente como somos químicos y lo que nos involucramos en química, eso nos va a dar un lenguaje técnico y científico que nos va a ayudar en el área industrial. Bien, ¿cuáles son los productos industriales que vamos a ver en la parte del laboratorio? Van a ser estos tres principalmente. Debido a que el temario, como ya lo vieron, es bastante amplio, no podemos abarcar todos, entonces nos concentramos principalmente en tres productos industriales, que viene siendo el paracetamol, que viene de la industria farmacéutica, pero vino eh, del temario. Es bastante importante y de hecho es un compuesto que se consume al por mayor. Entonces, vamos a ver cómo se sintetiza. Hay diferentes rutas sintéticas para obtenerlo y es algo de lo que se va a hablar en el laboratorio. El nylon 6, como dijo Pablo, es algo que se utilizó para venta, que se utiliza para la fabricación y fragancias para perfumes y saborizantes. Estos es identificar la molécula y su obtención ya sea de forma natural o sintética y preparar esta fragancia. ¿Ok? Si hablamos un poco del paracetamol, esta es la estructura que se sintetizó primeramente en 1873 por Arnold Northrop y ahorita es comercializado por Johnson Johnson. Entonces, una industria farmacéutica que bastante grande y lo venden bajo el nombre de Tylenol. También en nylon 6, también vamos a hablar un poco de la nomenclatura de los tipos de nylon. Eh, Ahí hay diferencias. El de arriba es nylon 6 y el de abajo es nylon 66, que hay diferencias. El químico a cargo de la acción de nylon es Wallace Carothers y el que está a cargo era Julian Hill. Ambos, uno en la parte más ejecutiva y otro en la parte más de laboratorio, hicieron posible hacer sobre todo las medias de nylon. Y justamente fue un hit muy grande debido a que estas medias eran bastante resistentes. Entonces la industria que llegó con el nylon fue arrasadora. De hecho, siglas nylon vienen, bueno, se dice que vienen NY de New York y LON de Londres, porque querían que en estos países, o bueno, en estas dos ciudades, fuera muy popular, ya que es donde se lleva más mercadeo, entonces tenían que buscar las dos grandes ciudades con este producto. Entonces, su famosa este, propaganda era conectar los coches con las medias y que no se desvían. Las fragancias, la industria de fragancias, hay demasiadas. Podemos ver también los saborizantes. Entonces, esta es una amplia gama que ahorita voy a mostrar un poco de lo que viene en el manual. Y también hice un proyecto final que es parte del laboratorio
que encuentren una necesidad o algo que puedan sintetizar, que se pueda hacer al por mayor y que en alguna parte, en un sector de la población se pueda utilizar. Bien, ahorita voy a cambiar de pantalla para que vean lo que también decía el profesor Pablo en un inicio. A la hora de ver también el proceso de cuánto es la parte socioeconómica, primero que nada evaluar la parte monetaria. Aquí hacer un cálculo de cuánto se usó de cada reactivo, cuánto se obtuvo de cada producto, cuánto se utilizó de energía, cuánto se utilizó de agua y todos esos pequeños gastos que se hacen mediante la síntesis, ahora que escalarlo, o sea, cuánto cuesta a nivel industrial. Y van a ver que escalarlo resulta más factible que hacerlo de pequeños. Es por eso que en la industria se hace por kilos o hasta toneladas. Y también aquí lo que hicieron los alumnos del año pasado fue encontrar este algoritmo para ver cuántos son los gastos, el margen, los impuestos y tener un factor multiplicativo de lo que costó fabricar el producto, multiplicarlo y dar el precio a comercio. O sea, cómo estará el precio para costear toda la producción. ¿Vale? Entonces también es el mismo formato que todas las mecánicas y justamente evaluar cuánto costaría el producto obtenido ya escalado en forma comercial. Ahorita, Te perdimos, maestro. ah, Está entonces cerrado tu micrófono. Ah, ya. voy a verlo de el manual que justamente vienen con los objetivos. Y justamente esto es lo interesante del laboratorio. En esta parte vienen diferentes métodos de obtener el producto en diferentes. Como podemos ver aquí, hay diferentes rutas sintéticas para llegar al mismo producto. La cuestión aquí es que se dan varias semanas para obtener el producto en varias etapas, en diferentes métodos, para obtener el producto final. Y lo interesante aquí es que en el laboratorio los equipos que estén tendrán diferentes métodos de obtención del producto y entre ellos van a hacer la comparación de todo el gasto monetario que se hace en cada producción, lo eficiente que es cada síntesis y al final cuál de los métodos sería el óptimo para escalarlo a nivel industrial. Y justamente eso, si se van a una industria y se van a la parte de investigación, primero tendrían que hacer a escala reacciones en diferentes rutas y luego evaluar cuál sería la óptima para hacerlo en masa. Entonces eso es algo que van a aprovechar en este laboratorio. Y aparte, pues también los diferentes métodos de perfumes y sabores, la obtención de nylon y justamente en nylon vemos una parte de química verde, que un método es el tradicional y el otro método viene un poco incluido la química verde y justamente como química verde pues es que sea sostenible ecológicamente, socialmente y económicamente. Entonces, si ustedes también aportan los 12 principios de la química verde a una industria, lo que puede generar es que sean mejor pagados,
y esto beneficia a la industria, al medio ambiente y a ustedes, ya que si tienen una idea de cómo reducir gastos, reducir emisiones, reducir bastantes cosas, esto va a ser de bastante provecho. Y también como objetivo es hacer un par de visitas a la industria, que es lo que van a tener en esta materia optativa. Van a ser 2 visitas a industrias de química orgánica a lo largo del semestre. Y eso sería todo de mi parte. Excelente, muchísimas gracias a los dos. Vamos a la parte de preguntas y respuestas respecto a los jóvenes que tenemos aquí presentes.